Voces de Fe, su espacio donde hablamos temas de la actualidad a la luz de la palabra. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o noches, depende de dónde y cuándo nos está escuchando. Es un placer tenerlos una temporada más. Dimos un tiempito ahí de receso para venir con nuevos temas, nuevas ideas. Pero siempre es un placer poder estar compartiendo un rato con ustedes. Y como siempre, para el día de hoy, vamos a estar compartiendo con nuestro pastor Gustavo Zúñiga y vamos a estar hablando de un tema que es una pregunta que mucha gente se hace siempre. No la dice, pero la tiene ahí atrás en su cabeza. Cuando dudar no te hace menos creyente, ese es el título. Con tanta desinformación que tenemos hoy en día por medio de redes sociales, las herramientas de la IA, de la inteligencia artificial, comunicadores mal informados, y esto genera mucha duda en las personas sobre si Dios existe, ¿verdad? Sobre la existencia de Dios, si la fe que yo sigo es la correcta, y nos pone a cuestionarnos que si está mal eso, ¿verdad? Cuestionar esas creencias que tenemos. Y la mayor parte del tiempo nos quedamos con esas dudas ahí y no buscamos respuestas, o buscamos respuestas en lugares que no son los adecuados, como estar buscando en Google o estar buscando en ChatGPT, ¿verdad? Se nos hace una bola de nieve y más bien empeoramos el tema. Entonces, y muchas veces estas dudas no son como una rebeldía de uno, sino que nacen de algún dolor, de alguna decepción o inclusive cansancio que tenemos por cosas que nos pasan en el día a día. Y tendemos a confundir esa duda con incredulidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Los dejo con nuestro pastor Gustavo Zúñiga. ¿Cómo está? Gracias, Tavo. Gracias, Tavo. Está muy bien, gracias al Señor. Muy felices de iniciar esta nueva temporada de su podcast Voces de Fe. Agradeciendo desde ya a quienes nos honran con escucharnos y con compartir este material para que pueda llegar a muchas personas y bendecir a muchas personas. Cuando dudar no nos hace menos creyentes. Voy a comenzar diciéndoles que hay una palabra en la Biblia que es reiterativa. Es la traducción de la palabra griega pistis, así con P, pistis. Y pistis se traduce como fe. Cada vez que lees tu Biblia y lees la palabra fe, estás leyendo la traducción de la palabra pistis. Y esta palabra pistis lo que significa es el conjunto de creencias que nosotros tenemos y también la fidelidad que tenemos a esas creencias. Entonces, si traducimos eso es fe, tener fe es tener un conjunto de creencias que hemos aprendido, que hemos atesorado en nuestro corazón, y luego ser fieles a ese conjunto de creencias. Eso es fe. Tener un cuerpo, un conjunto de creencias y luego ser fieles a esas creencias. Eso es fe. Eso es pistis. Pero resulta, queridos amigos, que existe la otra parte de la moneda, como en casi todas las cosas de este mundo. Lo contrario de pistis es apistía. Apistía. Y apistía entonces se va a traducir en la Biblia como infidelidad. Una persona que
que tiene apistía es una persona que no tiene fe. Por lo tanto, no tiene un conjunto de creencias y no puede ser fiel a eso. Entonces, se le considera una persona infiel. Para ser fiel, necesitamos creer en algo. Y no podemos decir que creemos en algo si no somos fieles a eso que decimos creer. Espero que el concepto no sea muy complicado. ¿Qué es fe? Es tener un conjunto de creencias, algo en lo cual creer y luego ser fiel a esas creencias. Lo contrario es no tener creencias y por lo tanto la Biblia me va a considerar entonces una persona infiel. Ahora bien, todos los que tenemos fe en Dios, tenemos un cuerpo de creencias. Eso comienza con creer en Dios, creer en su existencia, creer en su poder, creer en su amor, creer en su protección, creer que Dios se hizo hombre, que vino al mundo, que nos trajo la imagen de Dios en Jesucristo, que murió por mí, que resucitó, que ascendió al cielo, que un día regresará por nosotros. Ese es nuestro cuerpo de creencias, esa es nuestra fe. Ahora, debemos ser fieles a ese conjunto de creencias. Pero resulta que el hecho de que yo tenga fe, una vez más se lo repito, el hecho de que tenga un cuerpo de creencias, un conjunto de creencias, y yo sea o trate de ser fiel a eso que creo, no anula absolutamente en nada mi humanidad. Yo sigo siendo un hombre de carne y hueso, sigo estando sujeto a las pasiones de todas las personas. Las pasiones pecaminosas logramos controlarlas, esa es nuestra lucha. Con la ayuda del Espíritu de Dios, logramos controlar las pasiones pecaminosas. Pero hay otras sensaciones en mí que son parte de mi humanidad y algunas de ellas son hasta elementos de defensa que el organismo tiene. Por ejemplo, dudar. El hecho de que yo tenga fe no quiere decir que anule mi humanidad y que yo nunca dude. El hecho de tener fe no quiere decir que yo nunca tenga temor por algo. El hecho de tener fe no quiere decir que yo no me cuestione muchas situaciones que no entiendo y que con todo respeto y con toda devoción puedo realmente preguntarle al Señor y decirle: Señor, no entiendo lo que está pasando. Que yo tenga fe no elimina que yo me desespere ante algunas situaciones. Entonces, amados hermanos, dudar, temer, cuestionar, desesperarse, no son enemigos de la fe si logramos mantenerlos controlados. Eso sí, no debo dejar nunca, eso sí, no debo dejar nunca que la duda me posea. No debo dejar nunca que el temor se apodere de mí. No debo dejar nunca que la desesperación me controle o que mis cuestionamientos vayan más allá de lo humanamente permitido. Mis emociones no son enemigos de la fe. Muchas veces son hasta reacciones humanas de protección. El tener miedo me aleja de peligros.
El dudar de algo supone que yo no esté seguro y mejor no lo hago. Eh, no sé, yo siempre he tenido el sueño, no sé si lo voy a hacer algún día, siempre he tenido el sueño de lanzarme en paracaídas. Eso es como una obsesión que tengo. Algún día creo, tal vez lo pueda hacer, pero me parece que a la hora de estar allá arriba, seguramente voy a dudar mucho de hacerlo y voy a tener temor de hacerlo. Aunque tengo fe en Dios, aunque confíe en Dios, seguramente lanzarme, no sé si lo logre al final de cuentas. El hecho es que la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron fe, pero tuvieron fe en medio de sus dudas, tuvieron fe en medio de sus temores, tuvieron fe en medio de sus cuestionamientos, tuvieron fe en medio de su desesperación. Nada de esto anula la fe. Hay un personaje, una historia maravillosa en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, de un hombre que estaba desesperado porque su hijo, según el relato bíblico, era gravemente atormentado por un espíritu que lo tomaba y lo sacudía y hacía que el muchacho echara espumarajos por la boca, crujía los dientes, lo tiraba al fuego para quemarlo, lo tiraba al agua para ahogarlo. El muchacho, dice el relato de Marcos, se iba secando. Él lo trajo a Jesús, pero no encontró a Jesús, solo estaban sus discípulos. Le rogó que hicieran algo por el muchacho y ellos lo intentaron, pero no pudieron. El muchacho seguía mal y esto armó una discusión cuando de repente llegó el Señor y entonces él se hace cargo de la situación. ¿Qué es lo que pasa?, pregunta Jesús. Y entonces el Padre se adelanta a todos y le cuenta la historia. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. El Padre le dice, si puedes hacer algo, ayúdame. Y entonces en versiones más modernas de la Biblia aparecen signos de interrogación. ¿Cómo si puedo hacer algo? Eso no está en duda. Que yo pueda hacer algo, eso no se duda, yo puedo hacerlo. El punto es si crees, porque al que cree, todo le es posible. Hasta allí, hermano, nos agarramos y amén, y yo tengo fe y yo creo y a veces hasta niego las realidades que me están sucediendo. Niego sentir dolor, niego sentir miedo, niego sentir temor, niego sentir duda, porque tengo fe. Pero el hombre de nuestra historia no actuó así. El padre del muchacho clamó al Señor y le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, creo, pero tengo dudas, creo, pero tengo temor, tengo fe, pero me duele ver a mi hijo así. Jesús no lo contrarió. Más bien hizo un milagro y le devolvió a su hijo sano. Qué hermosa actitud del hombre de abrir su corazón y decir, Señor, yo creo. Tengo un conjunto de creencias. Creo en Dios, creo en su amor, creo en su bondad, creo en su benignidad, creo en su protección, creo en su cuidado, yo creo en todo eso. Y soy fiel a esas creencias. Pero también hay una parte de mí que duda. Ayúdame, fue el clamor del hombre. Ayúdame, Señor.
Y el Señor lo ayudó no solo sanando su hijo, sino lo ayudó también en su fe. Maravillosa historia, hermano, que nos demuestra que dudar no nos hace menos creyentes. Y la otra historia que quería contarles rápidamente es una historia que está en el Evangelio según San Mateo. Y esta historia es extraordinaria. Realmente deberíamos dedicarle más tiempo porque se refiere a Juan el Bautista, aquel hombre enviado por Dios como precursor del Mesías, aquel hombre que vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús, aquel hombre que declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En algún momento de su vida fue puesto en prisión y estando en la cárcel, él se llenó de dudas. Y entonces envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o había que esperar a otro. Y es extraña la pregunta de Juan por lo que les acabo de decir. Él declaró que Jesús era el Cordero de Dios y lo dijo 2 veces. Él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, pero las circunstancias que estaba atravesando en ese momento lo llenaron de temor, lo llenaron de dudas, hubo cuestionamientos en él. Quizás hasta se desesperó al estar prisionero y de nuevo él acude a Jesús y Jesús no lo reprende. Jesús nunca le dice: ay, Juan, ¿cómo se le ocurre dudar? Que mire. No, simplemente Jesús hizo algunos milagros delante de los mensajeros de Juan el Bautista y les dijo: vaya, cuéntele a Juan lo que ustedes han visto. Y no está el final de la historia en la Biblia, pero debemos suponer que cuando los hombres llegaron a la cárcel y Juan les preguntó: ¿qué dijo Jesús? Ellos no dijo nada. Él no dijo nada, entonces solo se puso a sanar enfermos, le devolvió la vista a los ciegos, sanó a los sordos, y Juan, hasta me parece ver una sonrisa en Juan diciendo: eh, él es. Tal vez hasta dijo: perdona mi incredulidad, Señor. La Biblia, hermano, está llena de héroes de la fe, pero no héroes que nunca tuvieron temor, no héroes que nunca dudaron, no héroes que nunca preguntaron. Y eso es válido, porque ser un héroe de la fe no es no tener miedo y no tener duda. Ser un héroe de la fe es seguir adelante a pesar de mis miedos, mis dudas, mis temores, mis cuestionamientos. Bien lo decía nuestro hermano Gustavo al inicio, hay que buscar un lugar donde nos puedan ayudar a entender lo que no entendemos. Hay que buscar personas que nos ayuden a superar nuestros temores, nuestras dudas y nuestra desesperación. Hay que buscar un lugar donde nos ayuden a que nuestra fe se fortalezca. No te sientas, por favor, menos creyente porque en algún momento tengas dudas, porque en algún momento tengas temores, porque en algún momento tengas cuestionamientos, porque en algún momento estés desesperado. Más bien, todo esto debe llevarte a los pies del Señor. Recuerda, tener fe es tener un conjunto de creencias y luego ser fiel a esas creencias. Excelentes reflexiones nos dejan este tema de hoy. Y algo que quisiera recalcar es que Dios no se va a asustar ni nos va a apartar porque tengamos esas dudas o esas preguntas, ¿verdad? No se va a ofender por ese proceso que estamos pasando, ¿verdad? Creo que Él prefiere que tengamos
que hagamos una oración honesta a tener una fe fingida, ¿verdad? Como decía el Paz, podemos hacer una oración pequeña donde Dios nos ayuda a creer, que nos ayude con la incredulidad, y eso va a ser suficiente para que Él empiece a orar en nosotros y nuestra fe y nuestra creencia siga adelante, ¿verdad? Entonces, nos estamos escuchando en un próximo episodio de su podcast Voces de Fe. Nos despedimos, Paz. Gracias, Tabito. Y bueno, espero que esta breve reflexión pueda ayudar a alguien que está atravesando un proceso de dudas, de temores, de cuestionamientos. Solo haz esa pequeña oración: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Bendiciones para todos, mis amados. Esto fue Voces de Fe. Gracias por acompañarnos. Que la palabra de Dios siga guiando su vida. Hasta nuestro próximo encuentro.